Y así es, chicos, como estamos de vuelta con toda esa energía bonita, porque realmente con Ecuador sí se puede y estamos llenos ya de ese apoyo para nuestra selección. Así que nada, bueno, vamos ya a estar con nuestra invitada especial y vamos a estar conversando el día de hoy la importancia de no reprimir el miedo. Y hoy nos acompaña la doctora Anita Armijos, médico psicorehabilitadora. Así que, doctora, le damos la bienvenida y que se sienta como en casa. Muchas gracias, qué gusto nuevamente compartir con ustedes y estar aquí otra vez también compartiendo otra entrevista. Ya nos distrajeron un poquito. Muy bien, así es, doctora, pero aquí estamos, no se preocupe, a lo natural. Así que bueno, vamos a iniciar con este tema tan bonito. Antes de eso, doctora, ¿qué es el miedo o cómo por lo general las personas definimos o vemos el miedo? A ver, el miedo es una emoción. Nosotros tenemos que saber que va a partir, vamos un poquito más hacia la parte anatómica. Porque algunos consideran que solo el miedo sale porque me asusté y fue un momento de emoción y listo. No, esto viene a ser generado a través de nuestro sistema límbico, que está en la parte de nuestro cerebro. En nuestro cerebrito hay una amígdala que se llama amígdala cerebral, que maneja nuestras emociones. Entonces, el miedo va a ser algo muy bueno, pero también puede ser algo negativo. ¿Por qué? Porque nos prepara para una respuesta de huida. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, justo en este momento nos dicen un temblor, ¿qué vamos a hacer? Nos preparamos para correr, ¿no es cierto? Sí. O para tomar las medidas de seguridad que necesitamos en este momento hacerlo, ¿no? Lo que hemos aprendido o un sistema que generemos la seguridad. Entonces, nos preparamos para tener una reacción. Entonces, empecemos con esta parte de saber que el miedo es una de estas emociones que nos van a dar una reacción psicofisiológica para una respuesta de huida. Cuando entendemos eso y que sabemos que es parte de una de las emociones que tenemos que trabajarlas, la persona empieza a entender el patrón de su conducta. ¿Por qué? Porque este miedo puede ser un miedo ocasionado por algo porque tiene una causa aparente real, pero también puede ser imaginario, es decir, que yo me lo estoy imaginando, que yo estoy viendo a lo mejor los monstruos donde no lo hay. Entonces tenemos que empezar a saber de qué viene este miedo. Así es, doctora, y realmente como usted lo dice, muchas veces no definimos el miedo como algo negativo. Pero también a veces el miedo nos impulsa, también como que decir, bueno, a través de este miedo me voy a través, o sea, dentro del miedo como muchas veces para romperlo como que tenemos que vivir en esa escena. Por ejemplo, a mí me pasaba que me daba miedo nadar. Entonces como que me metí a un curso de natación y todo es como que yo estaba enfrentando mi miedo ahí, todos los días lo enfrentaba, lo miraba y realmente es por una causa y es que a mí el miedo me surgió porque yo me había ahogado y todo como que tuve ese susto, ¿no? Entonces a veces superarlo es un poco complicado, pero digamos dentro de eso, Doc, ¿qué es lo que nos recomienda? Porque una cosa que yo me he dado cuenta que sí es enfrentando el miedo, que muchas veces se escucha, pero ¿cómo podemos también vencer ese miedo? Ahí viene una parte muy importante que indicaste, Meli, que es el no reprimir el miedo. Cuando nosotros tenemos que quitar este miedo, vamos a tener que enfrentarlo. Y esa es una de las partes para que no se vuelva una patología mayor, como una fobia, ¿sí? Porque algunos dicen, bueno, es que yo le tengo miedo a los perros, porque alguna vez me mordió un perro cuando era pequeña. Entonces, tengo que enfrentar el miedo a estar más junto a este animalito para perder ese miedo al ataque. Entonces, ¿cómo nosotros primero tenemos que ver o qué deberíamos hacer? No negar que tengo un problema de miedo. Porque algunos dicen, no, yo soy fuerte, soy valiente, a mí no tengo miedo, pero ni a la muerte, ¿sí? Y a veces nosotros estamos poniéndonos una coraza de mentira o una coraza donde decimos, no, es que yo tengo que ser valiente. Y realmente cuando viene ese miedo, me tiemblan las piernas, ¿sí? Entonces, o viene la ansiedad y la persona empieza a ponerse ansiosa, se pone muy nerviosa. Entonces, lo primero es no reprimir. No mentirse a uno mismo y decir a lo mejor, no, yo no puedo tener miedo. No, sí vamos a tener miedo. Tengo que enfrentar ese miedo
canalizar ese miedo y ver cómo puedo dar una respuesta a ese miedo. Doc, y dentro de este miedo imaginario, que por lo general los seres humanos somos que sobrepensantes, nos imaginamos hasta lo que va a pasar hasta por si acaso, ¿cómo vencemos este miedo imaginario? Porque imagínense que a veces los pensamientos uno no se los controla así automáticamente, porque creo que el ser humano lucha constantemente con esos pensamientos como que a veces negativos, y a veces incluso hasta por esos pensamientos se detiene a hacer muchas cosas. Y esos miedos que solo están en la imaginación, en la cabeza, ¿cómo los enfrentamos? A ver, aquí es una parte psicológica muy importante también, porque tenemos que saber a qué tipo de miedos estamos teniendo. Si es nuestros miedos mentales, es decir, que solo yo me los estoy colocando en mi mente, por poner un ejemplo, le da miedo emprender un trabajo, porque ya previamente nosotros estamos colocando una negatividad o el miedo al fracaso. Cambia toda la distorsión, ¿no? A algo que estamos viendo que es tangible, o sea, algo que me está dando miedo porque vi una araña, ¿sí? Entonces, esto tenemos que empezar a trabajarlo desde nuestra parte emocional, desde nuestra parte psicológica, de buscar cuál es el tipo de dificultad o en qué momento se generó ese miedo. Puede ser que está teniendo el miedo a tener una propia empresa o a poner un negocio porque probablemente a papá o a mamá no les fue bien, ¿sí? O porque resulta que una hermana o porque resulta que un primo le vimos fracasar o una familia muy cercana le vimos fracasar en un negocio. O a veces también los comentarios de la gente. Exacto, a eso también voy. Y también viene la parte negativa que genera a las demás personas. Las demás personas pueden generar el tú no puedes, a la persona le fue mal, el negocio no está, mira la economía, entonces vienen a generar temores. Y ahí viene la parte siempre que voy a mencionar, que es el trabajo de nuestra personalidad, de nuestra identidad, de nuestra autoestima, de ponernos metas, de ponernos proyectos de vida que van a ser importantes, un paso a la vez. Entonces, si usted sabe que hay un riesgo, siempre es importante en negocios, por ejemplo, yo les digo, busquen a alguien que esté creciendo o ha crecido por varios años en un negocio y pídanle un consejo. ¿Sí? ¿Cómo hiciste para tu negocio? ¿Cómo te esforzaste? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me puedes enseñar? Eso nos va a dar valentía para tener un negocio y poder crecer. Pero si nosotros no pedimos un consejo, una área financiera, no vemos un mercadeo, cómo está alrededor, o queremos poner un negocio solo por darle la competencia a la otra persona, entonces realmente eso no va a funcionar. Por eso es importante que yo pueda enfrentar ese miedo, pero también siendo muy sabio, muy inteligente en cómo podría hacerlo y buscar las estrategias. Entonces eso me va a ayudar a esforzarme más y a vencer ese miedo. Ahora, si hablamos de otro tipo de miedo, porque hay muchos tipos de miedo, tenemos que saber que también hay personas que han convertido un patrón conductual, por ejemplo, el tener miedo a la oscuridad, el quedarse a lo mejor solos, y tan solo en la soledad, voy a hablarles que esto es algo muy importante que lo he visto últimamente en muchas personas, les da miedo inclusive pasar una vida solos, y dice, ¿y si se van mis hijos? ¿Y si se van mis nietos? ¿Y si se me muere la pareja? ¿Qué voy a hacer solo? Entonces este es un patrón, vuelta de miedo, que se genera porque no aprendió a vivir la persona en independencia, sino siempre tuvo la dependencia de otra persona emocionalmente. Entonces hay diversos miedos que nosotros tenemos que empezarlo a trabajar. Y hay otro tipo de miedo donde en cambio nuestro cuerpo se prepara para huir de algo que nos está incomodando. Puede ser una persona acosadora, puede ser lo que hablamos hace un momento, un temblor, puede ser que hay un incendio, me preparo para correr, ¿no es cierto? Entonces hay muchos patrones que yo tengo que empezar a generar que depende de mí cómo lo canalizo a ello y cómo respondo a ello. Y esto involucra mucho la seguridad que pueda tener la persona.
Así es, doctora. Realmente no, cuando entendemos este tipo de miedo, cómo también canalizar esta emoción, porque el miedo, como usted lo menciona, es una emoción y muchas veces surge no por pensamientos, por comentarios, quizás porque estábamos dependientes de vivir en compañía y ahora nos cuesta estar solos, como que nos asusta el hecho de estar solos. Entonces, en esa parte, pues, realmente lo que nos cuesta es enfrentar este miedo, o sea, tenemos que de alguna u otra forma, aunque no queramos, ver la salida de cómo salir de este hoyo, de este agujero. Algo interesante que pasaba y que he escuchado mucho, no sé, Doc, si ha escuchado esta fábula, ¿no?, de león que tenía mucha sed y que iba a tomar así en el agua y le daba miedo porque él veía un monstruo, así que muchas veces iba hasta que se dio cuenta que el monstruo que le estaba viendo era el reflejo en el agua. Entonces, imagínense, entonces él tuvo que enfrentar este miedo para saber que realmente no existía un monstruo, simplemente era él viéndose en el reflejo todo el tiempo. Entonces, a veces creo que eso es lo que nos pasa, muchas veces ese monstruo, el único que tenemos como que enfrentar es a nosotros mismos para como poder vencer este miedo. Totalmente. Y mira qué buena fábula que nos dices, Meli, porque a veces no nos gusta mirarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y eso pasa. A veces no nos gusta ver lo que hemos hecho en un pasado como algo que pasó como experiencia o como lo que podría pasar. Y inclusive me atrevo a decir que existen personas, porque he tratado a algunas personas donde les da miedo llegar a la vejez. O sea, les da miedo que ya les salga una arruga, les da miedo mirarse en el espejo, les da miedo que ha pasado los años y a veces no hemos hecho cosas que hemos querido, entonces, o deseado. Entonces yo les digo, siempre tenemos que enfrentar este miedo. ¿Por qué? Porque los años van a pasar. Y en algún momento vamos a tener que tener arrugas. En algún momento vamos a pasar hacia una tercera edad. Pero ¿cómo es que yo enfrento ese miedo? Lo enfrento con ira, con coraje, con otra emoción negativa, o lo enfrento con valentía y digo, no, pues esto es lo que me ha tocado ahora, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? Tal vez me puedo arreglar, me puedo poner una cremita, algo que pueda ayudarme, pero no quiere o no significa eso que eso tiene que cambiar mi manera de ser, cambiar mi felicidad, cambiar mi emoción positiva, o empezar a frustrarme porque ya va pasando el tiempo y resulta que me da miedo volverme a ver en el futuro. Entonces es algo que nosotros tenemos que irlo enfrentando día a día porque realmente va a pasar en algún momento. Yo no me puedo negar a eso. Y en cuanto al pasado, a veces da ese miedo de que, bueno, ¿qué voy a hacer si todavía no he cumplido cosas anteriores? Pues vamos a tener que enfrentar ese miedo con esos proyectos que a lo mejor se quedaron estancados y que tengo que empezar a realizarlos. ¿Hace un tiempo tenías un miedo? Sí, pero ya como que, bueno, un miedo hace un tiempo, ¿cuál podría? No, sí, cuando estaba iniciando, ¿no?, en el negocio, como que un poquito así de temor, ya estábamos por inaugurar. Bien, ¿o no? Ajá, ya estábamos por inaugurar, decía, y ahora la gente se irá a llegar, yo así, entonces como que los vecinos decían, no, es que aquí, por ejemplo, las personas llegan, se van, entonces, o sea, era lo que decía la gente, entonces como que un poquito me sembraba el miedo, pero luego decía yo, no, porque yo no soy la misma historia de las personas anteriores. Entonces como que trataba de enfrentar eso y realmente ha sido así. Entonces como que la gente sí te llena como que de esos coquitos, pero uno decide qué toma y también qué lo desecha. Exacto. Muy bien dicho. ¿Qué tomo y qué desecho? Porque eso es parte de nosotros también enfrentar este miedo. Y déjenme decirles, estimados amigos, que siempre el miedo va a estar, toda la vida, y tengo que aprender a vivir con eso, porque en algún momento de la vida vamos a presentar un miedo a viajar, un miedo a lo mejor a conducir, un miedo a caminar, un miedo, van a sembrar miedo en las redes sociales, miedo en las noticias, pueden sembrar miedo. Pero ¿qué hago con ese patrón? ¿Me quedo estancado? Es decir, si hubo a lo mejor algún patrón negativo que lo mencionaron dentro de un noticiero y resulta que me quedo con esa noticia siempre, o sea, no voy a salir nunca de mi casa, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hago entonces?
me tengo que enfrentar a eso y tengo que empezar a salir y decir, bueno, yo voy a tener cuidado, prevención. Pero más que eso es saber que yo tengo que trabajar con una actitud más positiva. Siempre eso es para mí importante, porque cuando genero también algo de positivismo, este miedo es como que vamos en un equilibrio, sí, lo vamos quitando, ¿sí? Voy al equilibrio. No siempre es importante tener miedo por todo, porque siempre vamos a estar generando un estrés o una ansiedad y eso tampoco es saludable para la persona. Para poder enfrentar, y la importancia de este miedo es que tenemos que trabajar en nuestra seguridad, es decir, yo mismo empezar a trabajar conmigo, empezar a trabajar en la importancia de mejorar mi identidad, de poder tener seguridad conmigo, mi autoestima, mi trabajo por algo, el trabajo que tengo, cómo puedo hacerlo. Si ustedes ven que les da seguridad a lo mejor dentro de sus trabajos tener a lo mejor la parte de la tecnología como las cámaras y todo esto, entonces voy a generarlo, voy a hacer el esfuerzo de poder colocar. Entonces tenemos que hacer ese trabajo para empezar a enfrentar este miedo, pero siempre les voy a decir que el miedo se genera más acá. En la mente. Sí, en la mente. Muy bien, Doc, y algo súper interesante, ¿no? Es que, ¿qué hacemos cuando este miedo nos está invadiendo? Por ejemplo, hay algunas técnicas para nosotros poder canalizar ese miedo, como para poder como controlarlo de alguna u otra forma, porque cuando se siente miedo es un sentimiento feo, es como que no quiero, no me atrevo, o como que uno a veces entra en pánico. ¿Cómo qué ejercicios nos recomienda? Siempre la importancia del relajarnos es el trabajo diario. Miren, son tan sencillos estos ejercicios como las respiraciones profundas, de marcar 5 respiraciones profundas, pero lo más profundo que podamos respirar, mantener el aire por 10 segundos, nuevamente expulsar, y a veces decimos, pero tan solo eso va a empezar a calmar y bajar nuestros niveles de ansiedad. Es como una respuesta donde cuando nosotros empezamos a decir, bueno, tengo miedo, y lo que primero que hacemos, ¿qué hago? Y me pongo nervioso y empieza el nervio a repartirse en a las demás personas, porque la otra persona empieza a querer desmayarse por el miedo, y yo les digo, no, a ver, vamos a buscar una solución rápida, ¿no? Veamos ahorita qué hacemos, respira profundo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esas técnicas de respiración yo considero y les animo a todos que todos tendríamos que trabajarlos todos los días para bajar el nivel de ansiedad y poder nosotros hacerlo. Siempre es importante también empezar a hacer prácticas con palabras que sean positivas, prácticas con lecturas que sean positivas. Si usted sabe que las noticias le están generando algo negativo, por favor no lo lea. Es una buena técnica, mejor no leer, cambiar, pasar, para que no exista esta mayor confrontación y exista como el mayor realce del miedo. No, pase por favor, evite un momento y poco a poco lo vamos a ir en este caso enfrentando. Así es, Doc, y qué lindo lo que nos menciona, así que ya también tenemos algunas técnicas, chicos, para ir controlando el miedo, a veces estas respiraciones profundas que son tan fáciles, también darnos este tiempo de relax en casa, como que un poquito el yoga, hacer el yoga en casa también ayuda muchísimo porque nuestro cuerpo se conecta. Así que, chicos, lo importante es no reprimir el miedo, como nos dice la doctora Anita Armijos, y sobre todo otra cosa importante es saber de dónde surge este miedo, reconocer a qué tenemos miedo y también saber en qué momento y decidir lo vamos a enfrentar, que es lo más importante, así como lo mencionábamos que lo hizo León, él decidió enfrentar para no morirse de sed. Muy bien. Me parece algo interesante lo que acabaste de decir, que siempre es importante enfrentar el miedo para no morirse de sed, así como esa fábula. Y eso nos va a ayudar a nosotros a enfrentarlo, a canalizarlo y poder seguir avanzando en nuestra vida. Así es, Doc. Así que muchas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante y sobre todo por enseñarnos a enfrentar este miedo. Doc, cuéntenos cómo está en redes sociales, en dónde la podemos encontrar y números de contacto.
Estoy como Anita Gaby Armijos en redes sociales. También nos pueden encontrar como Ana Gabriela Armijos en consultorios. Está ubicado en la Juan José Peña y Rocafuerte y el número es 0985 48 47 20. Así es, así que muchas gracias, Doc, por compartir con nosotros. Pues de ahora en adelante nos deja un gran mensaje y hoy aprendemos todos aquí en su programa Al Natural. Si se perdieron la entrevista, bueno, al aire, también ya pueden verla en nuestra página a través de Radio Rumba, que salimos en vivo y la entrevista queda ahí totalmente grabada para ustedes. Así que bueno, nos vamos con mucho más porque ya más adelante tendremos otro invitado especial. Gracias. No te desconectes, quédate con nosotros. Enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.